Carmen. Agradecer a la librería LED por dejarnos este espacio y presentar el libro. Y bueno, primero vamos a presentar el libro de Carmen Sánchez Melgar, La hojarasca humana. Es un poemario escrito por ella y con la introducción al prólogo escrito por su marido Juan Emilio. Entonces, en la descripción de la escritora me gustaría que se leyera el prólogo y se procediera. Buenas tardes. Bueno, yo he tenido el privilegio de prologar este libro. He titulado el prólogo La hojarasca humana, un clamor que se hace poesía. Desde la contundente y muy bien elegida cápita de León Felipe, que nos dice que la historia nace del cielo y la poesía del humo, el nuevo poemario de Carmen Sánchez Melgar, titulado La hojarasca humana, el cuarto tras 27 días, el ritual de la ceniza y las páginas de la memoria, supone un clamor imposible ya de soportar, que sale a borbotones y toma cuerpo de poema con versos afilados, pero controlados por el tamiz de la mesura, con imágenes hirientes, pero que nunca recurren al adorno gratuito del regodeo en un dolor artificial o morboso. De esta forma, el tono de todo el poemario es intenso, firme, serio, doliente, pero siempre regido sabiamente por la razón, que no deja a los sentimientos perder las formas ni calentarse en la boca. El libro pasa revista a todos y cada uno de los asuntos que indignan a la autora y le provocan la protesta en forma de poema. La violencia de género, el terrorismo, el abuso de poder de políticos y banqueros, la discriminación de la mujer en el tercer mundo y también en el primero, que se cree tan moderno y justo, la torpe reparación del daño ocasionado a las mujeres que perdieron la guerra, el maltrato a los animales, la crisis que algunos aprovechan en beneficio propio, la doble moral de algunos gobernantes, el absurdo de las guerras, en definitiva, todos los defectos y vicios de esta humanidad decadente y corrupta a la que pertenecemos y que conforman la hojarasca humana a la que alude mordazmente la autora en el título de la obra. Toda esa podredumbre, esa miseria, esa precariedad, esa corrupción en la que se mueven nuestras vidas, mientras los poderosos hacen gala de sus millones en paraísos fiscales, sus limusinas y sus ropas de diseño. Sin embargo, la poesía de Carmen, aunque aborde estos espinosos asuntos, no se despoja de sus señas de identidad, como son la concisión en sus poemas, la brevedad, la aparente sencillez de sus planteamientos, aunque en el trasfondo esconda una profundidad insondable. La utilización de un léxico que llega a todos los estratos sociales, la desnudez de sus composiciones, sin recurrir a la estridencia del aparataje estilístico ni la utilización de recursos poéticos contrahechos y artificiales. De esta forma, la voz de la autora sigue siendo reconocible, auténtica, natural y pura. Solo el tono se agria y el mensaje se afila, pero su poesía sigue siendo límpida y cristalina. El poemario se divide en tres partes que tienen al agua, fuente de vida, como denominador común: agua y fango, agua y sal y agua y sombra. En la primera se acometen todas las lacras de la humanidad. En ella el agua, que nace pura de la naturaleza, deviene en fango por la acción del hombre. En la segunda el agua se troca en sal, en forma de las lágrimas que a diario derraman los desfavorecidos, los desarrapados, los descamisados que solo tienen desolación y desventura. En la tercera el agua se convierte en una sombra de sí misma y se eclipsa en un apagón total al que la han abocado los miedos y la esquiva un tríptico de las pasiones humanas que involucionan hasta degradarse en vicios, manías, muecas y rictus que convierten la vida en un mar enconado de tristezas, en un mare magnum de injusticias y sinsabores, en un laberinto de decepciones y de mentiras, de frustraciones y estafas. De todos modos, siempre quedará la cultura para redimir a los hombres de sus muchos pecados y delitos. Siempre quedará la belleza como escondrijo y la poesía como medio de expresión para exorcizar nuestros demonios cotidianos.
Un libro, por tanto, útil y necesario para sentirnos humanos, desnudos, frágiles, imperfectos, mortales y reinventarnos para ser un poco mejores, un poco más sensibles, un poco más piel que hueso, más hambre y menos gula, más sueño y menos dolorosa vigilia, más corazón, en definitiva, que corazón. Carmen Sánchez nació en Araba, Málaga. Has escrito en varias revistas, has escrito varios poemarios, 27 días, páginas de la memoria. Tienes una dilatada experiencia como poetisa. Me gustaría que nos contaras un poco, antes de leer algunas partes del poema, más interesante, ¿de dónde nace un poco la hojarasca humana? La hojarasca humana, como muy bien expresa Juan Emilio en el prólogo, pues nace de la inconformidad que tengo ante lo que veo. Entonces la hojarasca, como bien sabemos, son las hojas caducas de los árboles o de la maleza que se caen al suelo, inservibles, pero que después, al fertilizar, hacen que esas nuevas plantas broten o que esos nuevos árboles sigan con su vida. Yo lo que quiero reflejar aquí en la hojarasca humana es que toda esa hojarasca, que son la podredumbre que tenemos la humanidad, que nos sirva para algo, que sirva para fertilizar de algún modo a las nuevas generaciones para que no se vuelva a caer en los mismos errores. Entiendo que no se concibe como algo malo, sino como algo que puede ser positivo. Claro. En el libro, la dedicatoria está a Juan Emilio. Concretamente pones a Juan Emilio por creer en mí y rescatarme del olvido. ¿Por qué esta frase? ¿Por qué esta frase? Pues porque yo escribo desde hace mucho tiempo, pero nunca le daba valor a mis escritos. Entonces él es mi primer fan, el que me anima a escribir, aprendo muchísimo de él, me anima y entonces me rescata del olvido, porque si no fuera por su ánimo, pues esto seguramente se hubiera quedado en un cajón, como se quedaron otros poemarios de los años 80 o anteriores. Pero él llega a un momento que me dice que no, que lo que escribe vale y hay que sacarlo adelante. Entonces a partir de 2005 es cuando me dedico más de lleno a escribir y a publicar. Yo creo que tu inspiración en este libro realmente ha sido la humanidad en sí, pero ¿de qué otras fuentes sacas también inspiración? ¿Te fijas en otras sociedades, en ti misma? ¿Tú misma eres una fuente de inspiración a la hora de escribir también? Yo creo que todos los escritos conservan algo de nosotros mismos, pero me inspiro realmente en la vida. La vida es la fuente de inspiración, porque este poemario es de esta clase. Aquí tengo otro, por ejemplo, que es Fondo de armario, que no está sin terminar, pues no tiene nada que ver con los demás, sino que es, no sé, esa ropa que tú tienes, que le tienes un cariño especial y tienes una prenda que la tienes durante años en tu casa y las quieres conservar. Bueno, yo tengo un poemario que se llama Fondo de armario y va de eso, de esas prendas que quieres y por qué no te deshaces de ellas. Topografía abrupta va de paisaje, de lo que te encuentras en el día a día. Un paso de cebra, unos molinos de viento, un edificio que de repente está pasando todos los días por la carretera y de repente miras y dices, caramba, pues me parece que ha crecido el edificio, porque vamos tan absortos que no nos damos cuenta. Pues eso va ahí. Otro erótico que tengo, el fuego insobornable de la carne, pues quizás en el erotismo, y así, más o menos. La inspiración la da la misma vida. ¿Tienes algún poemario también dedicado a tu marido y tu familia? ¿También son fuente de inspiración para ti? Sí, todos son fuentes de inspiración. De hecho, el poemario erótico está dedicado a él y todavía está sin publicar, Ha salido publicado en algunas revistas parte de él, pero todavía no es un libro, será un libro. Cuando encuentre editor será un libro. Mucho ánimo,
Creo que hay poemas que no te silencian el corazón, o ayer tenía fe. ¿Estos poemas hablan de la pérdida de la fe o de que sí que existe mucha fe en la vida de la gente? Bueno, verás, eso es porque una de las partes es agua y sombra. Y el agua, como bien dice Juan Emilio en su prólogo, es fuente de vida, pero la sombra es los miedos que tiene. Y uno de los mayores miedos que la humanidad tiene es la religión. Entonces, todo lo que va ahí en la religión es porque si se lee, te da el pellizco, como las piedras que cuelgan de los 14 pecados capitales, o la imagen de Haití que dice que se ve, no sé si se acordáis, pero salió una imagen y salió una cruz, entonces yo ahí digo, pero Dios salió corriendo, porque que Dios permite esas barbarias, ¿no? Entonces es por el miedo que nos produce la religión, a lo que va el poemario y a lo que van estos poemas que has tomado nota. Entiendo que te refieres a la religión en general, no ninguna en concreto. Y que no te silencien el corazón va precisamente porque cada uno tiene que buscar a Dios desde dentro, pero si está esperando que alguien le marque quién es Dios, mal camino. Desde mi punto de vista, claro está. La fe es algo que debe nacer de uno mismo, no Sí. debe ser impuesta externamente. Sí. Luego, a la hora de escribir estos libros, entiendo que, bueno, sobre todo este poemario, no siempre es todo lineal, no sale todos seguidos y te pones y sale yo una máquina, sino que entiendo que hay épocas más constructivas, sí que es algún tipo de rutina o simplemente es como te surja. Yo realmente tengo muchos poemarios abiertos con un título y hay veces que estás triste y te sale un poema triste y lo metes para un libro. Otros días estás enfadada con todo el mundo, como el caso de la hojarasca y lo metes en la hojarasca. Otro día te pesa todo, hasta los pensamientos, y lo metes en el peso de los pensamientos. O páginas de la memoria, porque recuerda, lo que sea, anécdotas de la niñez o de la juventud. Entonces, según mi estado de ánimo, cuando hago esos poemas, los meto en un libro u otro. Así surge. O sea que veremos una hojarasca humana 2, seguramente, ¿no? Con el tiempo. Es posible. La consigue. ¿Qué otro tipo de temática trata sobre el hombre en sí? Porque hablamos de la fe, hablamos de la sombra, hablamos de partes del ser humano que quizás a la gente no le gusta hablar. Entiendo que en la hojarasca sacas a la luz también estas partes de ti y de las vivencias. En la hojarasca la otra parte es agua y fango, y el fango pues está relacionado pues con lo que estamos viviendo hoy, con la corrupción, con los banqueros, con todo lo que es el fango de la humanidad. Y el agua y sal es lo que nos hace llorar. Ahí quizá habrá otros poemas más sentimentales, que son por las situaciones que los humanos pasamos, pues, como pueden ser divorcios, como pueden ser te enamoras, te desenamoras, esas situaciones te hacen llorar, los celos o cualquier otra cosa que te haga llorar, eso está puesto en el agua y sal. Entonces, por eso están las tres, pero la fuente de vida, que es la que nos produce todas estas situaciones, es el agua. Creo que me estaría bien ver un poema de cada tipo para ver un poco más. Las palabras aquí son mucho más simples de lo que se expresa en un poema. Pero si te gustaría, me gustaría que dieras uno de cada tipo. Mujer soldado dice: este pertenece a agua y fango. Niña mecida con nanas en cunas de encajes blancos, dime, ¿por qué has cambiado los libros, los poemas y los cuadros por esas armas horrendas que en nombre de la paz cometen tantos asaltos en tu casa? Niña mecida con nanas en cunas de encajes blancos. Mira, del agua y sal ha salido aquí uno que es los celos.
¿Habrá cosa peor que los celos, que te corroa más por dentro al ser humano que los celos, que te produzcan tanto dolor, tanto que lo padece como que lo soporta? Pues esto pertenece a agua y sal, porque te hace llorar. Una lumbrarada atraviesa la tormenta oscura del corazón. Las cortinas de los ojos arden y los pabilos saltan a todas partes sin orden ni concierto, impulsados por una ira maligna. Cuando todo cesa, solo quedan ruinas. Ayer tenía fe y fui una vagabunda escondida tras la colina de un frágil corazón atormentado. Un cuerpo inquieto llorando recuerdos juzgados por la voluntad del cielo. Unos ojos ciegos mirando por otras cuencas por las que solamente veía cadenas. Ayer era ayer. Entonces, al final la poesía es algo personal, cada uno lo interpreta A su manera, claro. ¿Podrías contarnos un poco el origen de este concreto? Ayer tenía, bueno, pues yo realmente sí que tenía fe cuando era pequeña, ¿no? Pero después, a medida que creces, a medida que ves lo que ves, pues esa fe va desapareciendo. Yo siempre hablo desde mi punto de vista, con todo respeto hacia los demás, pero cuando ves el comportamiento de los que están por encima de esa fe, que lo que hacen es que te ponen prisionero, porque ahora ya no, pero antes todo el mundo tiene experiencia en la iglesia como a los niños se les asustaba y no hagas esto y no hagas lo otro, y en los pueblos sobre todo es terrible el miedo que se ha tenido a ese Dios torturador. Y si Dios es amor, Dios es amor, pero no, lo que no puede es machacarte y torturarte y que tú tengas fe por el miedo, no porque realmente tengas fe. Eso es lo que yo no comprendo y que con el paso de los años voy descubriendo. Muchas gracias, Carmen. Yo creo que al final estas cosas son las más interesantes, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio y siempre me decían decir, ¿cómo ves tú este poema? Claro, es que te evaluaba, no, esto es correcto, sí, correcto, pero que cada uno lo vive de una manera, ¿no? Saber el origen de cada poema y cómo el poetisa en este caso ha vivido y de dónde viene, es lo que más se agradece como lector. Claro. Dentro de tu poesía, supongo que tú habrás leído mucha poesía. Claro. ¿Quiénes han sido los autores que más han influenciado en tu forma de escribir, de expresar, de construir? Pues, en cuanto a la naturaleza, que también escribo sobre naturaleza, Juana de Ibárburu fue la primera que me impresionó cómo describe la naturaleza. Y después, cuando tienes que gritar o cuando tienes que ponerte rebelde, pues Miguel Hernández quizás te echa una mano ahí a saber que no te tienes que callar, que de vez en cuando hay que hablar. Autores, todos más o menos recientes, como dice que hacen autores del año 27 o de la generación del 98, son más recientes, ¿no? Los que te han más cultivado. Bueno, Juana de Ibárburu tenía yo 7 u 8 años cuando La higuera, digamos que fue un poema que a mí me marcó, y que ese poema quizás sea el cual, por el que yo hoy escribo, por esa descripción que hace de la higuera que yo muchas veces no comprendo, cómo una niña tan pequeña es capaz de llegarle tan hondo un poema, porque yo ahora se lo digo a niños más mayores y no lo entienden, incluso a personas mayores, y dicen, bueno, ¿y qué? Y la higuera, ¿qué? Oye, yo qué sé, yo eso de hablarle a la higuera para mí fue muy importante. Porque ella fue la que inició en mí eso de querer hablarle a las cosas, a los árboles, a la naturaleza, que a través de las palabras tú expresaras lo que llevas dentro. Bueno, ya nos has hablado un poco de los proyectos actualmente que tienes y bueno, creo que tienes abiertos muchos frentes simultáneos, que van surgiendo además nuevos, a veces es un poema que no se puede categorizar en textos y haces lo dejo para una revista. Si no se puede meter en ninguno de los libros, pues lo dejo para una revista, que lo publico también mucho en la revista.
sea que a medida que van surgiendo, si no encajan en alguno de tus proyectos, lo mandas a la lista. Bueno, ya si quieres añadir algo con respecto a tu libro o tus proyectos o contar un poco también, ya nos has hablado también de estos proyectos que tienes con Juan Emilio, el libro erótico, el de páginas de memoria, un poco que nos contarás quizás más en detalle de qué va. Bueno, yo antes de nada quiero agradecer a Natalia, que está aquí. A Natalia vive aquí en Madrid y mira, si te fijas, aquí hay la dedicatoria, ¿a dónde estaba la dedicatoria? Es que una parte también está dedicada, la primera parte está dedicada a Juan Emilio y la otra parte está dedicada a Natalia, de la que siempre aprendo. Natalia es una mujer muy culta y que siempre echamos nuestra charla y que merecía también que su nombre estuviera aquí. Entonces una de las dedicatorias de ella, va para ella. Bueno, los proyectos. Pues con Juan Emilio es un gran escritor, es un gran poeta, aunque en el campo de Gibraltar es toda una leyenda, no hay acto cultural que no esté inmerso. Y bueno, nosotros nos criticamos mutuamente. Él escribe y yo le digo esto me ha encantado, esto no me gusta. Y él, en lo que yo hago, lo mismo. Y proyectos comunes, nosotros lo que es proyectos comunes no tenemos ningún libro escrito a medias, cosa que él sí que tiene con otros autores. Tiene por lo menos 4, ¿verdad, Juan Emilio? Por lo menos 4 libros escritos con distintos autores, pero nosotros todavía no tenemos ninguno en común, porque yo siempre me digo que yo no puedo escribir un libro con él, porque si yo escribo un libro con él, entonces mi parte no la lee nadie. Eso es cierto. Seguro que no es cierto. Y aparte de proyectos propios, tenías proyectos en revistas, por ejemplo, estos son, también es algo que tú piensas, decir, ya voy a escribir un poema para una revista, o es algo que cuando te surge. Bueno, cuando me invitan a escribir en alguna revista, pues entonces yo mando uno de los poemas que tengo. Por ejemplo, en la revista Especulum, que es una revista virtual, la podéis ver en la Biblioteca Virtual Cervantes, ahí en esa no es que esa he escrito y entonces ahí pasan por un jurado y te seleccionan o no te seleccionan. Tanto Juan Emilio como yo hemos escrito en esa revista y los dos nos han seleccionado pues por lo menos 12 o 13 veces, nos echaron para atrás solamente 2 veces, ¿no? Pues en esa revista escribimos, también en revistas de papel, que pertenecemos a muchas asociaciones en el campo de Gibraltar, a Utopía de las Artes, a Don Orilla, a Entelequia, a muchas de allí de la zona. Entonces, si nos invitan, pues mandamos los poemas y se publican, si es que pasan el jurado, claro está. Otros proyectos, pues mira, tengo otro proyecto, el más cercano ahora, yo quiero deciros que la poesía no me da de comer. La poesía solamente me entretiene, pero para trabajar, yo trabajo en correo, en una oficina de correo de atención al público y tengo también un poemario desde hace varios años escrito, espero que se publique pronto, que se llama Pormenorizado Catálogo de Usos y Servicios Postales. Ahí convierto en poemas todos los objetos postales, también tiene 3 partes. Una parte habla de los objetos postales, como son pues cartas certificadas, carta urgente, paquete azul, postal express. Otra parte es el alma de las cosas, que hablo pues de mi teclado, de mi ordenador, de mi grabadora, de mi silla. O las anécdotas de la oficina, que también pasan. Tiene anécdotas con un cliente, uno te pone verde, otro te da las gracias, otro te trae un regalo. Todo eso también está ahí escrito. Entonces ese es el proyecto más inmediato que tengo ahora, es ese. Otro también es otro poemario de fotogramas y metáforas. El de fotogramas y metáforas no me acordaba. Fotogramas y metáforas, por ejemplo, pues son poemas que están inspirados en películas. Yo veo una película, algo que me llama mucho la atención, a lo mejor utilizo una frase de esa película y a raíz de eso creo mi propio poema. O el de los derechos humanos,
Tengo los derechos humanos escritos y por cada uno un poema. Y ese también se va a traducir al inglés, uno que se está traduciendo ya, y también Proyecto del Futuro. Y un libro de relatos también. Pues muchas gracias por compartir esto con nosotros. Es que una pena que no puedas vivir de la poesía, ¿no? Tener ese arte para de cada vivencia de una película, no sé qué, es extraer un poema que hay que nacer con ello. Pues muchas gracias, Carmen, por tu tiempo, por presentarnos tu libro. Gracias a todos por estar aquí. Y bueno, nada más. Quería cerrar quería concluir la entrevista con uno que he seleccionado yo, un poema, pero leerlo bien. Que es, vestida de extravagantes palabras, oigo el murmullo de voces dentro de mí, que coartan el equilibrio. Rasgo la carne y veo mi esqueleto prisionero de tanta cordura. Me ha parecido la selección especialmente, me gustó cómo uno al mirarse dentro se da cuenta de que, pues, como yo lo he visto, que realmente es como si estuviésemos Prisioneros. sí, es prisioneros, pero de nuestras propias estructuras mentales, ¿no? Como nuestra cabeza ha hecho que estemos encajonados, al final coartados y metidos dentro de un cajón y no podamos salir de ahí. Eso es lo que he querido expresar, que yo soy una persona muy responsable con todo, y entonces a veces te hartas de ser tan responsable, porque estás prisionera de tanta cosa, está todo tan equilibrado, y dices, bueno, yo alguna vez también quisiera, no sé, camperrear un poco, ¿no? Soy incapaz, pues, entonces, ¿por qué? Porque he estado prisionera de la cordura de siempre. Incluso todos los niños dicen, bueno, pues vamos a tirar piedra, esto, lo otro, y yo siempre, pues no, eso no se puede hacer, esto no se puede hacer. Sí. Ahí está. Oigo el murmullo de voces dentro de mí que coartan el equilibrio, rasgo la carne y veo mi esqueleto prisionero de tanta cordura. Pues muchas gracias, Carmen. Un aplauso.